Buenas, vamos a hablar de la hemodinamia. La hemodinamia, ¿verdad? Es una rama de la mecánica de fluidos que nos va a permitir determinar la presión, el flujo y la distensión de lo que es la sangre en sí. Pero esto a nivel cardiovascular. Entonces, el profesor lo que quiere aquí es que sepamos relacionar lo que son las fórmulas junto con las complicaciones clínicas que se puedan presentar y saber cómo utilizarlas. Entonces vamos a tener 5 fórmulas. Vamos a tener la de Reynolds, la ecuación de continuidad, la de velocidad, la de Laplace y la fórmula de Bernoulli. Son 5. Entonces acá tenemos este ejemplo que está acá, que esto es la aorta supuestamente yo. Acá la tenemos normal, luego está distendida y luego está normal nuevamente. Esto que está acá es una... Voy a ponerle mi color favorito ya. Esto que está acá es una válvula y esto que está acá es una obstrucción. Entonces, ya que sabemos, para que lo tengan en cuenta. Y esto es un aneurisma, la distensión. Luego les explicaré más de esto. Entonces acá tenemos la de Reynolds, ¿verdad? La de Reynolds prácticamente nos va a ayudar a calcular el flujo. Es decir, que Reynolds es igual a 2 veces por la velocidad, por la densidad y por la resistencia sobre la viscosidad. Y la viscosidad no es más que la capacidad que tiene un fluido de adaptarse a la presión que se le aplique. Entonces, vamos a tener que la viscosidad va a ser inversamente proporcional a la velocidad, a la densidad y a la resistencia. Es decir, que si tenemos al Reynolds mayor, o sea, si tenemos un número mayor, vamos a tener que la viscosidad va a ser mucho más que lo que es la velocidad, la densidad y la resistencia. Entonces, vamos a tener que si Reynolds es menor a 2000, vamos a tener un flujo laminar, que es esto que estamos observando acá. Esto prácticamente es el movimiento que tienen las moléculas o los glóbulos rojos cuando está pasando por la arteria. Entonces vamos a tener que los que van pasando pegados de la pared del vaso van a ser mucho más lentos que los que van pasando por el medio o central o por el lumen de la arteria. Van a ser mucho más rápidos, van a tener mayor velocidad. Esto se llama flujo laminar porque vemos que va como si fuera en forma de láminas. Y esto cuando se ausculta, cuando el doctor ausculta la arteria, no tiene ningún tipo de sonido, no tiene ningún tipo de ruido. Se llama ausculto silencioso. Luego vamos a tener al Reynolds mayor a 3000, que esto sí va a ser un flujo turbulento, que es lo que lo podemos observar acá en la patología. Es un flujo turbulento, podemos observar cómo las moléculas están chocando. Y eso va a provocar que se produzcan vibraciones al momento de auscultar. Y acá normalmente cuando se ausculta a la persona podemos determinar si tiene un soplo cardíaco, y el soplo cardíaco, esto es lo que provoca el soplo cardíaco, el choque de las moléculas producido por un Reynolds mayor a 3000, es decir, un flujo turbulento, ausculta vibraciones. Entonces, luego vamos a tener a la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad no va a ser nada más y nada menos que para la obstrucción. Es decir, la ecuación de continuidad nos va a determinar qué tipo de medicamento, qué tipo de procedimiento se le va a realizar a la persona para ayudar a quitar esta obstrucción, conocida como aterosclerosis, conocida como grasa en la arteria. Entonces, vamos a tener que la ecuación para que la persona, para determinar si necesita tratamiento farmacológico, un tratamiento invasivo a través de vía endovenosa o a través de una cirugía abierta, es que el área 1 o el área preobstructiva tiene que ser
tener el mismo flujo sanguíneo que el área 2 o área obstructiva. Entonces, área 1 o área preobstructiva tiene que tener el mismo flujo sanguíneo que el área 2 o área obstructiva. Y eso es lo que nos va a ayudar a determinar qué tipo de manejo se le va a realizar al paciente. Él acá explica la fórmula, que es prácticamente eso, que el área 1 tiene que ser lo mismo, o sea, el flujo tiene que ser igual al flujo del área 2. Y él acá lo simplifica y tenemos que el flujo es igual a la velocidad por área, que sería lo mismo que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y él acá despeja esta fórmula y dice que área 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Esto no lo explica como tal, o sea, simplemente lo puso como para que uno supiera que era eso, que se podía despejar, será. Porque realmente no creo que lo pregunte. Yo creo que lo relevante está acá. Luego vamos a tener a la velocidad, que no sé si pueden dar cuenta que aquí te dice que la velocidad es igual al flujo entre área sobre área. Entonces, ¿qué te dice acá? Prácticamente es como que se invierte. O sea, esto es como lo mismo que esto. Porque si aquí te dice que el flujo es igual a la velocidad por área, aquí te está diciendo que la velocidad es igual al flujo por área o entre área. Entonces, estas dos fórmulas se correlacionan. Porque para tener la velocidad acá, obviamente debemos sacar esta acá primero. Entonces, pero para tener el flujo acá, tenemos que tener esto. ¿Cómo sabemos qué flujo y qué velocidad va la sangre? Buena pregunta. Se utiliza un ecodoppler y el ecodoppler es lo que te va a determinar la velocidad y luego tú lo pasas acá a la formulita esta que está acá, bendita formulita. Luego tenemos la de Laplace y se me olvidó explicarles algo acá. El flujo en fila india no es nada del otro mundo, esto está relacionado con el de Reynolds, que el flujo en fila india es prácticamente como fluye la sangre a través de los capilares. ¿Por qué se le dice flujo en fila india? Pues por la disposición que tienen los glóbulos rojos al moverse entre los capilares. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los glóbulos rojos, porque los capilares son mucho más finos que una arteria normal, ¿verdad? Entonces es necesario que los glóbulos rojos adapten su forma a los capilares y esta es la forma que agarran. Entonces vamos a tener que aquí están los glóbulos rojos, plasma, glóbulos rojos, plasma, glóbulos rojos, plasma. ¿Qué pasa si nos cortamos la piel? Vamos a observar un flujo lento, vamos a observar un flujo lento pero constante. Y esto obviamente va a provocar el intercambio de sustancias va a provocar el intercambio de sustancias entre la sangre y el plasma y todo. Entonces, lo que iba, el de Laplace. Vamos a tener que esto es para aneurismas, que un aneurisma no es más que esta distensión que observamos acá. ¿Por qué ocurren los aneurismas? Los aneurismas ocurren por esta lagunita que está acá. Bueno, en realidad no ocurre por esta lagunita que está acá, sino que el aneurisma es como cuando obviamente hay una obstrucción, todo se relaciona. Hay una obstrucción y ¿qué pasa? Que obviamente la arteria se vuelve como mayor, su diámetro es mayor, su radio es mayor acá, porque obviamente la sangre no está pasando como debería. Entonces se acumula, hay una acumulación o puede ser también, sí, una acumulación de sangre. Entonces vamos a tener que la tensión es igual a la presión por radio sobre 2 por el grosor de la pared. ¿Qué significa esto? Mientras más presión y mientras más aumente el radio, el grosor de la pared va a disminuir y esto va a provocar que el aneurisma se rompa. Entonces, esto que está acá, esto se llama falsa luz. Es cuando la sangre va pasando, se mete entre la capa adventicia de la aorta o del vaso
y va a crear una falsa luz, donde la sangre va a correr por acá y hace que la arteria se diseque. Si esto pasa, obviamente la pared de la arteria se va a ir disminuyendo el grosor. Y si esto se disminuye, quiere decir que va a tener menos aguante al momento de que la presión de la sangre aumente y provoca que se rompa. Entonces, esto prácticamente es para eso, pues, para determinar qué tan vulnerable puede ser este aneurisma, o qué tan vulnerable está la arteria. Entonces, por esta razón ocurren las hemorragias internas. Luego vamos a tener a la ley de Bernoulli o la fórmula de Bernoulli, que esto va a ser específicamente para las bella, la que se confunde, pues. Las estrecheces valvulares. Entonces, las estrecheces valvulares es esto que vemos acá, o también conocido como estenosis. Estrechez igual a estenosis. Entonces vamos a tener que esta fórmula nos va a explicar cómo el gradiente de presión va a ser igual a 4 veces por la velocidad al cuadrado. No es a la raíz, yo me confundí acá. Déjenme ver si lo puedo eliminar. Yo no sé si se puede marcar de blanco, creo que sí. Pero sí. Muy inteligente, es muy inteligente. Bueno, eso. Es a la velocidad al cuadrado, no es la raíz cuadrada. Estaba loquita yo en ese momento. Entonces, no, mijo, no, ya va. Entonces, vamos a tener que el gradiente de presión va a ser igual a 4 veces por la velocidad al cuadrado. Que es esto que vemos acá. El profesor puso un ejemplo muy simpático, él, diciendo que si encontramos 5 metros por segundo, aplicamos esta fórmula, que sería gradiente de presión es igual a 4 por 5 al cuadrado. Nos va a dar 100 milímetros de mercurio. Se los voy a escribir porque yo quiero, pues. Entonces, si aquí tenemos 5, ¿qué le pasa a esto? Ajá, 5. Si tenemos 5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula, que es esta, es igual a 4 elevado a la 2, que esto va a ser igual a 100 milímetros de mercurio. Ay, ya me equivoco. Hg, ok. Y esto es un criterio ya suficiente como para decir que este paciente necesita un cambio de válvula urgente, es decir, que necesita un reemplazo valvular aórtico por un método quirúrgico o invasivo. Entonces, con una simple medición vamos a saber que el estudio de esta válvula aórtica también tiene que incluir, obviamente, el análisis del área que se hace por la ecuación de continuidad. Es decir, que todas estas tres se correlacionan. Para nosotros saber esto, para nosotros saber cómo está el flujo, porque obviamente es lo mismo, si nosotros tenemos una obstrucción aterosclerótica, necesitamos saber qué flujo está acá y qué flujo está acá. Eso mismo pasa con las válvulas. Nosotros también necesitamos saber el flujo transvalvular que está acá y que está acá, que debería ser el mismo que está adelante, que está en la primera área y que está en la segunda área, y por eso se utiliza la misma ecuación de continuidad. Y también
vamos a utilizar la planimetría, que la planimetría no es más que la medición de la aorta. Esa aorta me quedó bien fea. No es más que la medición de la aorta, ¿verdad?, en un eje corto. Y esto nos va a indicar, vamos a medir el área y luego vamos a utilizar, vamos a comparar los tres métodos: la planimetría, la ecuación de Bernoulli y el área de continuidad, para poder determinar qué criterio tiene el paciente y si se le va a realizar el cambio de la válvula o el reemplazo valvular aórtico. Y esto es todo. Entonces ya sabemos para qué se utiliza cada una de las fórmulas. No es nada del otro mundo, la verdad. Véanlo en por dos, que creo que hablé muy lento.